Solo 17 países en todo el planeta son considerados con megadiversidad natural, y Venezuela es uno de ellos. Un lugar en donde la naturaleza decidió mostrarse sin límites. El Caribe se mezcló con los Andes y el desierto se abraza con la selva para crear paisajes que parecen de otro mundo. Bienvenidos a los lugares más increíbles de Venezuela. Hoy les queremos compartir un video mostrándoles todas las bellezas de un país que nos cautivó 1 año y medio recorriéndolo de punta a punta. Nosotros somos Tina y Juan, viajeros y creadores de contenido. Hace 6 años vivimos viajando, pero Venezuela robó una parte de nuestro corazón y es por eso que hoy les traemos este video. Hemos hecho una selección de los 10 mejores lugares que sí o sí deberías visitar alguna vez en Venezuela. Y créanos que fue muy difícil hacer esta elección, porque estos lugares representan un pequeño porcentaje de la belleza total que está desparramada por todo el territorio. Y prepárense, porque los 3 mejores lugares parecen hechos con inteligencia artificial, pero son reales, porque estuvimos ahí, lo vivimos y se los vamos a compartir en este video. Venezuela merece la pena que lo vivas, así que bienvenidos a este video tan especial que les preparamos. Desde los lugares más famosos y turísticos a los más ocultos. Esto es un homenaje para vos, para Venezuela. Puesto número 10, Choroní. Dicen que algunos paraísos no se dejan alcanzar fácilmente. Choroní es uno de ellos. Ubicado en el estado de Aragua, dentro del Parque Nacional Henri Pittier, Choroní es uno de los destinos más queridos por todos los venezolanos. Desde lo alto, el paisaje de este lugar parece ser una pintura viva, tonos verdes intensos fundidos con unos azules imposibles. ¡Wow! ¡Qué linda playa! ¡Qué lindo todo este bosque de cocos! ¡Qué lindo todo ese color de agua que se ve ahí! Y eso que recién arranca, porque el día que tenemos planeado para mañana dicen que va a superar todas las expectativas, pero en cuanto a pueblo, en cuanto a color de mar, el estar rodeado de vegetación tan linda. 2 y montañas todo eso, en las puntas. La verdad que quiero agradecerle a todos los venezolanos que nos han recomendado esta playa y nos han dicho que no nos podíamos ir realmente de Venezuela sin conocerla, porque ahora los entiendo un poco más por qué tanto amor a este destino. Choroní no es solo un destino de playa, es una experiencia completa. Acá, la naturaleza y la cultura se encuentran cara a cara. Las calles empedradas y las fachadas de colores de Puerto Colombia hablan de su historia, de las raíces afro-venezolanas que laten en cada rincón. Cada fin de semana, los tambores resuenan en las calles y el aire se llena de ritmo, danza y alegría. En Choroní, la felicidad parece ser contagiosa. Todo vibra con una energía que te abraza. Te hace sentir parte de ahí, como si ya fueras uno más. Choroní parece pequeño, pero tiene mucha belleza para poder estar entre los mejores destinos de Venezuela. Si te animás a navegar junto a los locales, el Caribe te revela uno de sus lados más secretos. A unos 15 minutos en bote cruzando las montañas aparece Tuja, un rincón escondido en donde el mar es tan claro que parece un espejo y los botes parecen estar suspendidos en el aire. Un poco más allá, en Choroní, hay una playa llamada Cepe, que sorprende con sus corales y su arena suave, perfecta para hacer snorkel o simplemente dejarse llevar por la calma. La diferencia de la playa donde estuvimos recién de Tuja, principalmente es que acá hay más infraestructura, hay un pueblo un poco mayor de unas 500, 700 personas que habitan por aquí y tenemos también un río de agua dulce para disfrutar, aparte del mar que se ve increíble.
Les voy a mostrar un poquito de esto y arranca el recorrido por Sepe. Acá, el tiempo parece que pasa distinto. El Caribe tiene su propio ritmo, lento, pero salvaje a la vez. Y aún hay más. Si sigues el viaje mar adentro, llegarás a un lugar único en el mundo. Chuao, un pueblo al cual solo se puede alcanzar por el mar o cruzando selva adentro, en donde sus montañas custodian un tesoro ancestral, el cacao más puro de todo el planeta. Bienvenidos a Chuao, tierra del mejor cacao del mundo. ¡Esa! Acá, el cacao no solo se cultiva, se celebra. Esencia rica del cacao puro, cosechado en el pueblo de Chuao como el ninguno. ¡Vamos! Cosechado en el pueblo de Chuao como el ninguno. ¡Vamos! Más que una fruta, el cacao es un legado que ha hecho a este pequeño pueblo famoso en todo el mundo. Choroní es esa mezcla perfecta entre naturaleza, historia y alegría. Es playa, montaña y selva, todo en un mismo lugar. Es uno de esos destinos en donde uno entiende lo que significa la palabra vida, porque acá todo vibra, todo respira. Por eso, si viajas a Venezuela, Choroní no puede faltar en tu lista, un rincón en donde el Caribe te mostrará su corazón. En el puesto número 9, Mochima, un paraíso entre montañas y mar. Estamos hablando de un país caribeño, por eso este puesto también se lo lleva una zona costera. Hay lugares que parecen simplemente irreales y hasta no estar ahí cuesta creerlo. Uno de ellos se llama Mochima. En el oriente de Venezuela, entre los estados de Sucre y Anzoátegui, el Parque Nacional Mochima guarda algunos de los paisajes más sorprendentes del Caribe. Un lugar donde la montaña se sumerge en el mar, donde el verde y el azul parecen competir por ver quién brilla más. Mochima es un universo de islas, bahías y pueblos pesqueros que parecen vivir en otro tiempo. Cada rincón tiene su propio encanto, su propio ritmo, su propio color. Podés conocer este parque saliendo de diferentes puertos. Desde Anzoátegui en Puerto La Cruz podés cruzar a Isla de Plata, que es un paraíso de aguas turquesas. Realmente es algo que vale la pena conocer, por la cercanía, por su fácil acceso, por su precio y tiene unas vistas alucinantes. Ahora vamos a averiguar algunos precios para embarcarnos en un barco y conocer, dicen que desde acá se puede conocer un 80-85% de lo que es el Parque Mochima. Así que, ¿todo listo? Vamos a descubrirlo, amigos. Vamos. Dicen que este lugar está entre los mejores 10 destinos de toda Venezuela para conocer, así que empezamos conociendo una parte en la zona de lechería. Vamos a terminar de conocer el Parque Mochima completo y poder compartírselo. Esta es una de las que más nos habían recomendado de todo el Parque Mochima y vean la transparencia del agua y el color de esa arena, qué espectáculo.
bajamos un poco del barco para ir a hacer un recorrido caminando que nos va a llevar a otra playa más virgen todavía, que se llama Playa Aguirre. Así que ahí vamos a recorrer, a seguirla a Jimmy, que es nuestra guía de hoy, y a pasear y a conocer más lugares de este Parque Mochima. Acá el mar no solo se mira, se vive. En cualquier paseo es común ver delfines saltando junto a las embarcaciones. Hay delfines, amigos, empezamos a ver ahí saltando y ahora nos estamos acercando. ¡Wow! Para los amantes del snorkel o el buceo, este es sin duda un paraíso escondido. Las profundidades están llenas de vida marina, arrecifes intactos y una tranquilidad que solo la naturaleza puede ofrecer. Mochima, por lejos, es uno de esos lugares donde el día se te escapa sin darte cuenta. El tiempo se detiene y solo queda el sonido de las olas y el viento soplando entre las palmeras. Visitar Mochima es reencontrarte con la esencia del Caribe más puro. Es navegar entre islas, nadar con delfines, caminar entre montañas y descubrir que la naturaleza todavía tiene lugares que se sienten intactos. Si algún día necesitas recordar lo que es la paz, anda a Mochima, porque este lugar no solo se explica, se siente. Puesto número 8. Las aguas de Moisés. Bueno, amigos, tengo hasta este momento que todavía no estacionamos la misma visual que ustedes de las imágenes que acabamos de hacer con el dron llegando, pero no estoy pudiendo creer que vamos a estar en este lugar. Esto es un paraíso. ¿Esto qué tal? No, yo estoy anonadada con los colores que estoy viendo, o sea, no lo puedo creer, surreal, literal. Aparte no hay directamente un alma, llegamos y creíamos que estaba cerrado, pero bueno, acabamos de llegar a las aguas de Moisés, un oasis en el medio de toda esta zona verde de Venezuela, y ahora se lo vamos a compartir, amigos. En el oriente de Venezuela, en el estado Sucre, entre colinas y palmas infinitas, existe un santuario natural que parece sacado de otro mundo. Las aguas de Moisés es un parque natural inmenso, un sistema de pozos semitermales conectados entre sí por senderos de piedra y vegetación tropical. Cada pozo tiene un tono diferente, verdes esmeraldas, turquesas suaves y un azul que parece del mar. Cada pozo, asimismo, guarda su propio secreto. Seguimos recorriendo las piscinas de este parque de las aguas de Moisés y hemos llegado a la piscina de Palma Sola, que claro, el nombre se da porque hay una palmera en el medio de la piscina. Y otra característica que tiene esta piscina en particular es que el piso me causa un poco de sensación porque tiene como un mineral que es el que se puede poner en el cuerpo y tiene propiedades curativas y obviamente que te va a dejar la piel reluciente. Vamos a ver si ahora experimentamos un poquito de eso, pero primero vamos a disfrutar de compartirles otra piscina, creo que de las más bellas. Miren esto. All alone again tonight, but you don't seem to forget about yourself. Wondering how it could go so wrong, but you didn't call for help. But let me tell you about the trees and the seas, how it's all connected. El agua brota desde las entrañas de la tierra y recorre lentamente las rocas hasta transformarse en estos pozos naturales. Y así, el parque se extiende por decenas de hectáreas, lleno de rincones escondidos con pequeñas cascadas.
Uno de los espectáculos más increíbles del lugar ocurre bajo el agua. En uno de los pozos viven los peces cachamas, unos peces gigantes que llegan a medir más de 1 metro. Ellos nadan entre los visitantes con total tranquilidad. Estos son peces completamente inofensivos, o sea, puro tamaño. Pero miren lo que es esto. Es una locura, es una locura. Nunca creí que iba a estar nadando con peces tan grandes, pero este viaje sorprende en todos los aspectos. Miren eso. ¡Wow! Y el mejor momento llega cuando el sol empieza a caer. Todo el paisaje se tiñe de dorado. Y en un mundo en donde todo ocurre demasiado rápido, las aguas de Moisés nos invitan a detenernos, a respirar y a recordar lo esencial. Son pocos los turistas que llegan hasta acá, y quizá esa sea su mayor virtud, su aislamiento, su pureza y su misticismo. Las aguas de Moisés no son solo un destino, son un recordatorio de que la belleza de Venezuela resiste. Este santuario natural desconocido es una joya más de este país megadiverso que nunca deja de sorprender. Un rincón escondido que sí o sí tenés que conocer. Puesto número 7. Isla de Margarita. En el corazón del Caribe venezolano se encuentra un pequeño estado formado por 3 islas, pero conocida por un nombre que evoca historia, belleza y leyenda: Nueva Esparta. Nueva Esparta guarda los 2 rostros del paraíso. Uno, árido, rojizo, de tierras secas y desiertos junto al mar. Y otro, cubierto de vegetación, playas cristalinas y aguas que hipnotizan. Es la fusión perfecta entre aventura y descanso. Llegar aquí es una travesía mágica. Podés llegar en ferry, solo o con tu vehículo, desde diferentes puntos del país. O también hay vuelos directos que te conectan con este maravilloso destino. Nosotros fuimos de las 2 formas y les juro que cuando uno llega a este destino por primera vez, wow, sentís algo mágico, como si fuera que algo adentro late diferente. La primera misión, lo siguiente: ir en busca de conseguir ese sol antes de que el sol aparezca. Son las 6 en punto de la mañana y nos dice que nuestro destino está a 15 minutos. Vamos a ver si se lo podemos mostrar. El primer amanecer en Margarita. Isla de Margarita es la mezcla perfecta entre tradición y modernidad, entre historia y mar. Por eso lo llaman la perla del Caribe, y con justa razón. En sus días de gloria fue un destino de la élite turística, cuando el Caribe venezolano era sinónimo de lujo. Hoy, Margarita resiste con fuerza, manteniendo así su autenticidad, su calidez y esa energía que enamora a quien la pisa una y otra vez. Es una isla para recorrer sin prisa, porque acá cada sitio costero tiene su propia personalidad. Es el lugar perfecto para dejarse llevar entre playas infinitas y montañas que se asoman al mar. Te recomiendo sin dudas un amanecer en Huacuco con tanta paz y desde la orilla ver el sol encenderse sobre el agua con un café columpiándose y sentirse libre.
Y además, poder pasar la tarde con amigos o familia en Playa El Agua, que es el sitio más recomendado para todos los turistas. Un momento inolvidable es el atardecer de Juan Griego, un verdadero espectáculo que te deja sin palabras. Feliz atardecer, vengan siempre a Juan Griego, que acá verán un buen atardecer en Margarita. Te quiero mucho, son muy lindos. Gracias. Otro tesoro de esta isla es la gastronomía. Diría que ahí todo es bueno, desde un clásico desayuno de cachapas recién hecha, acompañado con jugos naturales de frutas tropicales. Y claro que si estás en Margarita, deberías degustar unos mariscos del día o unos peces, como dicen en la isla, recién sacado de la nevera, haciendo referencia a la actividad que predomina en esta isla, la pesca. Puede ser la frescura de sus ingredientes quizás, o la autenticidad de sus tradiciones, pero les juro que todo sabe distinto cuando el Caribe te acompaña. Ojo, que Nueva Esparta no termina acá. Desde Margarita se puede cruzar a sus islas vecinas. La más recomendada para mí es Isla de Coche, un imperdible, un verdadero paraíso en la tierra. Sus playas son una alfombra blanca extendida frente a un mar turquesa tan claro que parece irreal. Acá, la aventura y la diversión son partes del paisaje, porque en Coche además entendés que no todo es el destino. Es el Caribe, en la sangre de los venezolanos, lo que guarda el condimento para que cada experiencia sea digna de un recuerdo. Los paseos en guagua con música a todo volumen, manejar la moto de agua, los recorridos en cuatriciclos por el salar. Incluso los grandes hoteles tienen ese espíritu alegre y hospitalario. Vas a querer que todo sea eterno en este lugar. La perla del Caribe parece que lo tiene todo. Desde montañas verdes que llegan al mar, salares ancestrales con diferentes tonos de rosa, y hasta un faro que parece decir, acá estoy yo, Margarita. Color, alegría, historia, hospitalidad y belleza natural. Por eso, en Nueva Esparta, sentís que el mar no solo rodea la tierra, la abraza, la nutre y le da personalidad. Por eso, si buscas playas infinitas, aventuras en el Caribe y momentos que se quedarán grabados en el alma y en el corazón para siempre, la perla del Caribe es el destino. Puesto número 6. Los llanos de Venezuela. Dicen que acá, en los llanos, se siente el verdadero pulso de Venezuela. Un lugar en donde el horizonte no termina nunca, en donde el cielo parece más grande y donde la naturaleza y la gente viven en armonía total. Él se llama Piolín y tiene solamente un mes de haber nacido. Y como no tiene mamá, se le da biberón. Miren la ternura, por favor. Yo te puedo adoptar, puedo ser tu mamá si querés. Esta es la imagen más tierna que van a ver en el día de hoy, por favor. No sé, porque miren al que filma mientras tanto cómo está. Miren cómo está. No puedo creer los dóciles que son estos animales. Los llanos venezolanos se extienden por 5 estados a lo largo del país: Cojedes, Portuguesa, Barinas, Guárico y Apure. Son kilómetros y kilómetros de vida, una tierra salvaje y libre que cambia de rostro según la hora del día. Si hay algo que hace único a los llanos, es la conexión con la naturaleza. Cómo en todo se refleja la alegría de estar vivo, y cómo cada camino de tierra te lleva a un nuevo descubrimiento. Nosotros lo vivimos de verdad. Fueron días manejando, cruzando campos interminables, para llegar a nuevos lugares, para seguir descubriendo la esencia llanera.
En Barinas, por ejemplo, subimos montañas y nadamos por un cañón de rocas inmensas para llegar al río de Socopó, un lugar de aguas verdes y de los paisajes más puros y vírgenes del llano. En Portuguesa, visitamos sus campos de girasoles infinitos, en donde todo se tiñe de dorado y donde el tiempo pasa más lento. Y si seguís buscando, muy cerca, puedes descubrir otro paraíso natural muy poco explorado, los jacuzzis de la Lucía, en donde un río forma unas piscinas naturales con aguas tan cristalinas que parecen espejos en el cielo. Muy bien apodado esto de el jacuzzi. Miren, literalmente estamos en un jacuzzi natural. Se hace masajito, buenísimo. No, es muy bueno, es muy relajante. Y gratis. Por otro lado, en el sector de Guárico y Apure, hay innumerables hatos que te convidan con experiencias naturales que llevarán a toparte de frente con cientos de aves únicas, con venados blancos, jaguares por las noches. ¡Es un jaguar! ¡Ay, es un felino, Juan! Es un jaguar. ¡Ay, es un jaguar! Miren. Wow. Gente, miren, estamos viendo un jaguar. ¿Qué es eso? Incluso uno de los cocodrilos más grandes del mundo y anacondas de más de 5 metros. Parece mucho, pero esto recién empieza. Hay chigüires por doquier. Y si te atreves a navegar por alguno de sus ríos, la naturaleza puede regalarte un encuentro muy especial con las toninas. Y así estamos, gente, súper agradecidos a las toninas porque salimos a hacer un paseo y a los 2 minutos de habernos subido, menos, ya empezamos a ver toninas saltando en el agua, súper tranquilas en su hábitat. Esto es increíble. Y las toninas no son nada más ni nada menos que el delfín de agua dulce más grande del mundo. Son de color rosado y se comunican a través de unos sonidos que acá Héctor está haciendo que, bueno, más o menos sería así, pero es espectacular. Si emociona ver delfines en el mar, imagínense las pocas posibilidades de ver un delfín de agua dulce en los pocos lugares del mundo que se encuentra. Y bueno, como estamos viendo en este video, Venezuela no para de sorprender y en este lugar también se ven toninas. Increíble. Los llanos no serían lo que son sin su gente, los llaneros. Gente de palabra noble y gente de mirada firme. Gente que te abre las puertas de su casa como si te conocieran de toda la vida. En el recorrido por los llanos aprenderemos actividades autóctonas. Ordeñaremos vacas, haremos el queso, andaremos a caballo y disfrutaremos sobre todo del silencio y del susurro de las chicharras y los miles de insectos que están a lo largo de sus campos. Estar en los llanos te invita a entender que la vida puede ser simple pero profunda, solo si se vive con el corazón. En los llanos se canta, en los llanos se baila y se celebra, porque la música llanera es identidad, es historia que vibra en cada acorde, en cada golpe de maraca y en cada copla que se improvisa mirando un atardecer. Yo vengo de aquella tierra de paisajes majestuosos, donde todos son amables, humildes y cariñosos, con la nobleza en el alma y un toquecito gracioso. Así es el venezolano de espíritu bondadoso. Pensar en la comida llanera me hace querer recomendar este destino. Podría pasar horas hablando de esta cultura, pero lo resumo en que es comida orgánica y artesanal, en que tiene un sazón muy auténtico que demuestra el amor y dedicación de las manos de quienes madrugaron para hacer todo casero y demostrar en cada bocado las raíces de lo que es Venezuela. Los llanos no se visitan, se viven. Si buscas descubrir una Venezuela auténtica,
la que conserva su esencia intacta, vení a los llanos, porque una vez que veas el sol caer sobre esta sabana infinita, nunca más vas a olvidar lo que sentiste. En el puesto número 5, los Cayos de Morrocoy. En el estado de Falcón, en la costa occidental venezolana, yace un archipiélago de sueños. Arenas que brillan como diamantes, aguas 100% cristalinas y palmeras que parecen custodiar el sol en cada cayo. Morrocoy abarca más de 30.000 hectáreas de mar, manglares, islas, cuevas y sabanas costeras. Y entre sus pilares brillan dos nombres que nadie que ame el Caribe puede ignorar: Tucacas y Chichiriviche. Dos ciudades que reciben a quien esté dispuesto a llevarse una foto en el paraíso. En Tucacas el aire vibra de fiesta y mar. Es el punto de partida para lanchas que se pierden entre los cayos. Un ambiente un poco más juvenil, donde la música se mezcla con las olas y la vida se celebra en los bajos del mar. Y en Chichiriviche también se festeja, pero podemos encontrar espacio para la tranquilidad y la familia en la naturaleza. En Chichiriviche, la cercanía con los cayos hace que desde este punto sea mucho más rápida la navegación y rápidamente llegar a islas como Cayo Sal, Cayo Muerto o Cayo Sombrero, la joya del Caribe. En Cayo Sombrero parece que lo que un día soñamos tomó forma al fin. Es un sitio que no le agregaría nada, que no le quitaría nada, simplemente así es perfecto. En otro de los paseos por el parque podemos disfrutar de la reserva de fauna silvestre de Cuare. Miles de hectáreas de verde y mar, donde cientos de especies de aves junto a los manglares parece que formaron su propio ecosistema. En la reserva también encontramos antiguas cuevas llenas de petroglifos que parecen guardar algún que otro secreto. Pasar el día en Morrocoy es un regalo. Te levantás con el sol reflejándose en el mar, te sumergís en aguas donde los tonos de azul cambian a cada segundo, donde la vida marina te saca una sonrisa, y comés los ceviches que los locales te ofrecen improvisando en una lancha entre palmeras. Al final, da lo mismo el pueblo que elijas, si Chichiriviche o Tucacas. Lo importante es conocer el Parque Nacional Morrocoy, porque este destino es uno de los más elegidos de Venezuela. Añadí Morrocoy a tu lista de destinos, porque si no, te estarás perdiendo de lo mejor de Venezuela. Puesto número 4. Mérida. Entre montañas que parecen tocar el cielo y pueblos que se detuvieron en el tiempo, Mérida es la combinación perfecta entre naturaleza, emoción y cultura. Es un estado de Venezuela en donde cada rincón nos invita a descubrirlo. Situada en el corazón de los Andes venezolanos, Mérida
es reconocida por su calidad de vida, por la amabilidad de su gente, su abundante comida y su particular clima, ya que es el lugar más frío del famoso país caribeño, llegando incluso, en ciertas épocas, a nevar. Pero, sin dudas, Mérida está entre los mejores 4 destinos de Venezuela por sus auténticos paisajes de ensueños. La gran magia de Mérida ocurre cuando asciendes más allá de los límites, ya que tiene un récord mundial al alcance de todos. Hemos llegado al lugar más importante que tiene esta ciudad, al teleférico más alto del mundo. Estamos en el teleférico Mucumbarí y desde acá va a arrancar la aventura de hoy. Este teleférico de talla mundial tiene más de 12 kilómetros de recorrido y alcanza la mayor altura mecánica de toda Venezuela, llevándonos a unos 4.600 metros de altura. Un recorrido único, entre nubes y montañas, en donde el verde intenso de los valles se transforma poco a poco en diferentes tonos de grises y blancos. Una zona en donde el aire se vuelve puro y tan escaso que resulta casi sagrado, pero al llegar a lo más alto está la verdadera recompensa. Lo hemos logrado, hemos llegado a la parte más alta de este paseo en el teleférico. Estamos en el pico Humboldt y atrás está el pico Espejo. Cuando está despejado se logra ver y aparte de acá sale la caminata que te lleva al punto más alto de Venezuela, que es el pico Bolívar, con 5.007 metros de altura. Acá estamos a 4.765 metros de altura. Se debe sentir en cómo hablamos. Un lugar más desbloqueado de Venezuela. Lo logramos, Puchi. Por más estados en este país. Más allá de la altura, los páramos merideños parecen sacados de otro mundo. Los senderos para llegar hasta acá son muy extremos, pero si te animás podrás conocer un contexto que literalmente es una escena de cine. En los páramos se camina entre frailejones milenarios. Cada uno tiene su propia historia y todos son un verdadero misterio de la naturaleza. Resulta que el frailejón, por algún motivo, vaya uno a saber, puede llegar a morir. Pero ¿qué pasa? Renace nuevamente del mismo sector en donde quedó muerto. O sea, no sé si muere al 100%, no sé si resucita como el ave fénix, pero increíble que la naturaleza tenga este poder de morir y decir voy a volver a salir. Pero no todo es extremo en los páramos. Con aguas tranquilas reflejando el cielo y la paz que solo la montaña y la soledad ofrecen, está la imponente laguna de Mucubají, un lugar de calma que le da el broche de oro a tu visita por los páramos. No todo lo que vamos a encontrar en Mérida es frío. Hay un trekking oculto en los Andes que alberga un calor especial para todos los aventureros. Amigos, primera parada oficial de la aventura de hoy. Llegamos a las termas de Musuí. Las aguas termales de Musuí ofrecen un refugio secreto entre montañas. Sus aguas brotan desde unas fisuras terrestres a más de 40 grados de temperatura. Sumergirse en sus aguas calientes mientras la neblina envuelve el paisaje es sentir y ver con tus propios ojos la esencia misma de Mérida, la calma y la conexión con la naturaleza. Cuando decimos Mérida, hablamos de un estado de Venezuela, de su capital, también llamada Mérida, y de sus alrededores,
donde entre valles y páramos se encuentran decenas de pueblos mágicos, cada uno con su esencia andina, cada uno con sus secretos. Mérida también tiene un desafío para todos. Tiene la ruta más alta de todo el país, a 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar, en donde una pausa es obligada, se encuentra el Pico Águila. Llegamos al punto más alto de la ruta de Venezuela, la ruta trasandina de Venezuela, que es la ruta donde llega a los 4.100 metros de altura. Lo hemos logrado, lo ha logrado también la aldea, y qué espectáculo, porque acá pues, se puede apreciar el Pico Águila. Y una de las particularidades es que cuando uno viene acá, toda la neblina cubre el lugar, haciéndote sentir como que llegaste al final de Venezuela, al final al techo, porque desde acá ya no hay más para subir y se ve espectacular, amigos. Y una parada obligatoria porque acá está lleno de puestitos, de artesanías, de cosas tradicionales para comer algo, para tomar algo caliente, para adaptarse a la altura. Y luego a partir de acá, para lo que resta en adelante del recorrido, pura bajada, y también va a ser un gran desafío. Y en medio de tanta grandeza natural, Mérida tiene otro motivo que nos obliga a conocer: los mucuchíes, la única raza de perro venezolana. Su tamaño descomunal y su historia emocionan tanto como los paisajes que rodean su monumento erguido, recordando que aquí todo es extraordinario. Mérida es el contraste perfecto de los placeres: aventura y calma, frío y calor, tradición y modernidad. Es un viaje distinto al corazón de la naturaleza. La nostalgia puede llegar al pensar en irse, pero cada montaña en el horizonte parece ser una promesa que hicimos con una mirada. Definitivamente vamos a volver a este lugar. Puesto número 3. La Gran Sabana. Hay paisajes que literalmente parecen de otro planeta, y sin dudas la Gran Sabana, en el estado Bolívar, es uno de ellos. Estamos hablando de la zona montañosa más antigua de la Tierra. Una tierra de horizontes infinitos, de cascadas escondidas y de ríos cristalinos, donde cada curva y cada cima cuentan una historia escrita de hace millones de años. Nuestro recorrido comenzó en el mirador de la Piedra de la Virgen, un punto donde la inmensidad del paisaje te deja sin aliento. ¡Wow! El verde intenso de la vegetación, el rojo profundo de la tierra y ese primer contacto con uno de los antiguos protectores de esta tierra. La estación número 1 se llama, en castellano, La Doncella de los Encantos, debido a que aquí existen en la selva los encantos y los espíritus de la selva. Debido a eso fue que pusimos ese nombre en Pemón, en mi idioma arecuna, es Imahuaripachi. Ellos nos enseñaron que la Gran Sabana no solo se visita, se respira, se siente y se honra. Que este territorio sagrado debe caminarse con respeto, entendiendo que cada río, cada tepuy, cada piedra tiene su propio espíritu, una energía viva que hay que cuidar. Como esta enorme piedra sagrada, la piedra jaspe,
otro hermoso motivo para venir a recorrer esta zona, y más lindo escuchar a la gente de acá que te cuenta lo sagrada que es esta piedra para ellos y cómo sus ancestros le contaban las historias de la protección y todo lo que esta piedra les da. Miren espectacular. esto. No, Miren es demasiado este liso, ¿no? La textura es hermosa. Wow, y es como que hay que abrazarle y llenarse de toda esta energía tan sagrada que tiene, y más después de habernos enterado que es como la piedra protectora del viajero. También podremos visitar otra maravilla, la quebrada de Jaspe. El suelo es literalmente rojo, parece otro planeta. Los minerales le dan ese color intenso, mezclado con líneas negras y ocres, como si alguien hubiera pintado una obra de arte. El agua corre sobre esa superficie brillante y la luz del sol refleja destellos dorados. Literal, es un espectáculo. Un recordatorio de que la naturaleza es el mejor artista que existe. Indiscutiblemente, la Gran Sabana tiene la ruta más épica de todo el país. Por eso, merece estar en el podio de los mejores. Tiene absolutamente todo, desde el mítico Monte Roraima hasta las incontables caídas de agua que se desprenden de los tepuyes como hilos de luz. La carretera se convierte en un lienzo de colores. Incluso vimos de los mejores arcoíris de nuestra vida. El atardecer que nos indicaba que íbamos a pasar una nueva aventura increíble por Venezuela. Íbamos a acampar una semana en tierras sagradas. El fuego crepitando, el murmullo de algún río lejano y el viento que corría entre los árboles. Ese es el sonido de la Gran Sabana. Esos son los momentos simples que se quedan grabados para siempre. La primera parada de este recorrido fue en la cascada Camamerú, una caída de agua majestuosa rodeada de vegetación. Lo mejor es hacer el sendero hasta la base de la cascada, donde el agua cae con tanta fuerza que el sonido se vuelve hipnótico. Bienvenidos al Salto Camamerú. Desde abajo podemos observar esta increíble cascada de agua que, por favor, nada más que decir que al agua pata, amor. ¡Vamos! El baño en esas aguas frías es casi una ceremonia, un recordatorio de lo pequeños que somos ante tanta naturaleza. Otro punto imperdible son los rápidos de Camoirán, un lugar ideal para detenerse a descansar, donde el agua corre con fuerza entre piedras rojizas y la bruma del río cubre todo de frescura. Y muy cerca se encuentra el Mirador del Oso, un impresionante sitio que nos regala las vistas panorámicas de los tepuyes. ¡Ay, Dios! Con las ganas que teníamos de que esté despejado para poder disfrutar de este lugar, que es el único requisito, que no haya nubes, que no haya lluvia, porque hemos llegado al Mirador El Oso, que es en donde está la cadena oriental de los tepuyes. Ahí, allá, bajo todas esas nubes llenas de agua, están los tepuyes, las montañas más antiguas del planeta, y sobre todo lo que más ganas teníamos de ver era el Roraima, que es la montaña más antigua de todas las que están acá, esta es la más antigua. Así que la idea ahora, para poder disfrutar de este lugar, que era lo que teníamos ganas de hacer, nos vamos a ir a acampar por acá cerca para volver y ver este lugar bien despejado como queremos. Así que siguen las aventuras. Hoy quizás si no nos perdíamos a causa de esa distracción del mapa lo hubiéramos podido disfrutar, pero también sabemos que la vida es sabia y que por algo las cosas se dieron así. Quizá a donde vamos va a pasar algo demasiado interesante y esto queda pendiente para mañana. Cada vez que le prestás atención a los tepuyes, simplemente no podés entender que sean reales. Tienen una forma muy extraña.
Sus paredes y cumbres se han erosionado tanto que tienen una base plana, con especies de plantas y animales endémicos. Lo prometido es deuda. Buen día, amigos. Con ustedes, la quebrada de Pacheco. Miren el lugar donde dormimos. Ay Dios, qué rico que estar vivo, por favor, qué lindo que es sentirse así en la naturaleza, ¡increíble! Y entre tantas cascadas y quebradas, tengo que hablar de mi lugar favorito en la Gran Sabana. No puedo creer que vamos a estar solos en este lugar y en vez de yo hablar quiero que la gente lo vea. Es que es muy loco. El oasis, un pozo de agua verde esmeralda escondido entre la selva, un rincón de paz absoluta. El reflejo del sol sobre la superficie, las hojas que se mueven apenas con el viento y el silencio total, solo interrumpido por el sonido del agua. No hay nadie más, solo vos y la naturaleza. Es un paraíso virgen, uno de esos sitios que cuesta creer que existen y que te hacen valorar el privilegio de poder estar ahí. Si buscas un destino donde haya aventura, naturaleza y que la magia se mezcla en cada instante, donde cada paisaje te cuenta una historia y donde la tierra misma parece tener vida, entonces la Gran Sabana tiene que estar en tu lista. Un lugar que desafía tu imaginación y te llena el alma. Y te recuerda, una vez más, por qué Venezuela es uno de los países más increíbles del mundo. Puesto número 2. Los Roques. En medio del Caribe venezolano, en donde el mar se confunde con el cielo, aparece un paraíso que cuesta creer que exista. Los Roques, un conjunto de más de 300 cayos e islas que forman uno de los lugares más espectaculares de todo el planeta. A veces, parece que la realidad no alcanza para describirlo. El color del agua, la calma, el silencio, todo tiene algo que te obliga a bajar el ritmo y mirar distinto. Llegar a Los Roques es sentir que estás cruzando un portal a otro mundo. Desde el aire ya se ven esos tonos turquesas, los bancos de arena y los arrecifes que cambian de color con la luz del sol. El pueblo principal, Gran Roque, es el corazón de este archipiélago. Un lugar único, en donde la gente camina descalza porque las calles son de arena. Las casas tienen colores caribeños y el tiempo parece ir más lento en este sitio en el medio del mar. Entre sus calles, en lo alto de una colina, se deja ver el faro del pueblo, en donde todo cobra sentido. Al subir, una vista de 360 grados al paraíso nos hace dar cuenta realmente en dónde estamos. Un lugar diferente, un lugar que sigue siendo naturaleza pura, sin filtros, sin artificios. Lo que todo el mundo va a hacer a Los Roques es visitar sus cayos, y muchos de ellos tienen cosas en común, pero debo mencionar que, en sí, cada cayo tiene su propia personalidad, su encanto, su atmósfera. En Francisqui, el entorno es muy natural, el agua, en temperatura y color, es perfecta, y la arena,
una composición tan extraña que llama la atención pisarla por primera vez. Me encanta, es algo que a mí ya me lo habían dicho y yo quería sacarme la intriga porque me dijeron, si vas a Los Roques podés caminar descalzo todo el día y no te quemas. Y esto se debe a que la arena es de corales y que eso mantiene la arena súper fresca, entonces uno puede caminar las horas que quiera por acá y no te quema, o sea, es genial, esto es fantástico. Hasta esa curiosidad hace que esta playa sea perfecta. Así que amigos, ahora les vamos a llevar al mar. Francisqui tiene un salar rosado en el medio del cayo y en la parte trasera una piscina natural que nos llama para hacer snorkel. Y cuando te sumergís en estas aguas se revela un universo submarino lleno de vida. Abundantes peces de todos los colores, vibrantes corales que decoran el fondo del mar y, muy serena, bajo el agua, también está la imagen de la Virgen del Valle, quien protege a todos los devotos de este archipiélago. Otro de los famosos cayos y muy cerca del pueblo es Madrisqui. Es tan perfecto este lugar que en nuestra estadía lo tuvimos que repetir. Madrisqui es el lugar perfecto para divertirte. Ahora sé lo que se siente jugar en el cielo. Y cuando comienza a caer el sol, Madrisqui se transforma en un sitio de paz absoluta. Este cayo se quedará en tu mente por siempre, porque lo que haya sucedido ahí, sí o sí, fue un momento especial. Es un lugar en donde sentimos que estábamos en un sueño dentro de otro sueño. Y es un destino realmente quizá un poco costoso para venir, pero vale la pena. Una vez en la vida vale la pena conocer este lugar porque es una maravilla. La naturaleza, el color del agua, el mar, la vibra. Y aparte, cuando uno se mete en la cabeza que estoy en el medio del océano, un archipiélago de 80 o 300 islas, no. Ya tu cabeza divaga y dice, ¿a dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Pellízquenme para ver si esto es real o no. Así. Qué lindo, te amo. Yo, mi amor. Así que ahora, amigos, seguimos esta aventura un ratito más nosotros disfrutando acá. Apagamos la cámara y nos vemos en el Gran Roque para dar un paseo por allá. Cuando el sol se esconde por completo, el ritmo del archipiélago cambia y la noche se vuelve simplemente mágica. Podría pasar la vida en este lugar, navegando entre estos colores. Simplemente es alucinante. Y más si es para dirigirme a nuestro próximo destino. Capitán, segunda parada, ¿para dónde? Cayo de agua. ¡Vamos nomás! Vámonos. Cayo de Agua, la joya más nombrada de todo el archipiélago. Uno de los cayos más lejanos. A casi 1 hora de navegación podemos llegar a una isla completamente virgen. No hay nada que interrumpa el paisaje, ni construcciones, ni ruidos, ni gente. Y parece mentira, es como un lienzo natural en el cual Dios se entretuvo pintando su mejor obra. Con un sendero de arena en el medio del camino se dividen 2 mares diferentes. La fuerza de la naturaleza por un lado y la calma de un sabio por el otro. El resultado, una de las playas más lindas de todo el planeta. Son muchos los cayos, muchas las opciones, con diferentes actividades que te conectan tanto con la aventura y la diversión como con la conciencia y la cultura. Recuerden que hay que cuidar todas estas especies de tortugas marinas, en especial la tortuga carey, que es la que está en peligro crítico, extinción. Vamos a evitar arrojar esos desperdicios, esos desechos plásticos al agua. Los roques no parecen tener fin, como Krasky, por ejemplo, otro reconocido cayo, o el Bajo Las Pepitas, que en sus aguas viven las estrellas de mar, inmóviles, como si el tiempo también descansara junto a ellas. Realmente, hacer snorkel en los roques es entrar a un acuario natural, en donde cada rincón tiene mucha vida, color y movimiento. Y lo que realmente hace especial a los roques no es solo su belleza, sino la paz que transmite, la sensación de libertad, la energía de saber que todavía existen lugares así, intactos, puros, auténticos. De todos los rincones de Venezuela, Los Roques es probablemente el más irreal de todos. Un lugar que parece soñado, pero que yo lo vi y existe.
Y cuando lo ves desde arriba, entendés por qué está entre los mejores destinos, no solo del país, sino del mundo. Porque no hay otro sitio en donde el mar hable con tantos tonos de azul, ni otro lugar en donde la aventura y la paz convivan tan armoniosamente. Por eso, si soñás con caminar descalzo sobre la arena coralina, nadar entre peces de 1000 colores, perderte en la tranquilidad del Caribe y reconectarte con la esencia más pura de la naturaleza, Los Roques te va a transformar. Porque no es solo una postal perfecta, es una experiencia que toca el alma, un recordatorio de lo afortunados que somos de tener un país tan increíble como Venezuela. Puesto número 1. Salto Ángel. El destino más imponente, más salvaje y más simbólico de todo nuestro recorrido por Venezuela. Un lugar que no solo representa la belleza natural del país, sino que también guarda una energía que trasciende lo visual. Conocida por algunos como la octava maravilla, el Salto Ángel es uno de los monumentos naturales más reconocidos, ya que es nada más y nada menos que la cascada más alta del mundo. Ubicada en el Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar, este lugar parece sacado de otro tiempo. Estamos en tierra donde los tepuyes, esas montañas verticales y antiguas como el mundo mismo, se alzan desde la selva como fortalezas de piedra. Llegar hasta acá es una verdadera aventura. No hay carreteras ni caminos, solo se puede acceder por aire, sobrevolando un horizonte verde infinito y aterrizando en un aeropuerto situado en el corazón de la selva. ¡Qué locura esto! El aeropuerto más extraño que van a ver en su vida. Literalmente es un aeropuerto en el medio de la selva. Así que bienvenidos oficialmente al estado de Bolívar, bienvenidos a Canaima. Al llegar al aeropuerto no encontramos tecnología, ni personal de uniforme. Acá te reciben los miembros de la comunidad Pemón. Te saludan con orgullo, sonrisas y una hospitalidad difícil de olvidar. Desde ese primer instante entendés que Canaima no es un simple destino turístico, es un lugar místico y sagrado. Nuestra aventura comenzó en Huacu Lodge, un refugio que redefine lo que significa el lujo en medio de la naturaleza. Acá el confort no choca con el entorno, sino que lo complementa. Despertar con el sonido de los animales, los monos que se acercan a saludar, las guacamayas que llegan desde el cielo para compartir el desayuno, el aroma de la selva húmeda junto a la vista del imponente lago Canaima, terminan de estimularte todos los sentidos. Navegamos el lago Canaima en curiaras, las canoas tradicionales indígenas. Rodeados de naturaleza, avanzamos por aguas de color ocre, rumbo a la primera aventura que Canaima tiene para ofrecer. Caminar dentro de las cascadas, el sapo y el hacha. ¿Qué tal? ¡Qué miedo, qué adrenalina! Si no salimos vivos de esto, alguien que rescata al sacho. Lo que pasa acá adentro es difícil de explicar solo con palabras. Caminar detrás de una cortina de agua, sintiéndonos entre la cascada y la pared, es adrenalina, es poder, es emoción y es una de las sensaciones más lindas del mundo. Esto es solo el comienzo de la gran aventura que envuelve conocer el Salto Ángel, porque cumplir este sueño tiene grandes desafíos.
Comienza la aventura. ¿Listos? Listo. Vamos. Llegó el día. Se empieza desde el campamento, en un camino selva adentro, hasta la cima de un río. Bien, muchachos, bienvenidos a la mejor aventura de sus vidas. Vamos. 20 minutos río arriba hasta la primera caminata. Así que hacia el Salto Ángel es donde vamos, ¿ok? Y desde acá, 4 horas en una pequeña curiara, navegando contra la corriente, esquivando piedras, atravesando peligrosos rápidos rodeados de montañas cubiertas de nubes y avanzando a través de diferentes comunidades indígenas para llegar hasta la base principal. Acá llegamos a la primera comunidad, se llama la comunidad de Guayupa. Esos son los rápidos de Guayupa. Y lo que va a hacer ahora la curiara es, con todo nuestro equipaje pesado que está bajo la lona, enfrentar los rápidos solos, sin el peso de todos nosotros, y nos junta de vuelta atrás de esta comunidad. Ahora comienza un trekking. Tenemos que caminar 30 minutos ahora nosotros. Eso es para alivianarle, como dijo Juan, el peso y poder atravesar esos rápidos ligeramente y nosotros entrenar las patitas, porque entre hoy y mañana se va a caminar muchísimo. Este es el río que nos va a llevar hacia el Salto Ángel, ¿ok? Es un río más estrecho, con más rápidos, y es el río más bonito de Venezuela, por lo que vamos a ver. ¡Wow! Más adelante. La navegación y el contexto son un sueño, la cuota de adrenalina, el detalle. Y a medida que pasan las horas, la ansiedad comienza a crecer cada vez más, hasta que de pronto... Bueno, ahí se viene, muchachos, ahí se viene, vean. El primer contacto visual con el Salto Ángel. Verlo es un instante donde el mundo parece que se detiene. Y después de 4 horas de navegación, de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, hemos llegado al campamento desde donde mañana saldremos para hacer el trekking y estar bien de cerca al Salto Ángel. Dormimos en hamacas con el Salto Ángel frente a nosotros. Este es un momento donde se siente que estás exactamente donde debías estar. Al amanecer, un café caliente y el frío de la mañana marcan el inicio de la última aventura. Una caminata hacia el imponente Salto Ángel, 2 horas entre ríos, piedras y selva, hasta llegar a un punto de no retorno, donde el éxtasis te invade, todo se detiene, y en medio de ese paisaje está él, el Salto Ángel. Casi 1 kilómetro de agua cayendo sin interrupción, un espectáculo natural que deja sin palabras a cualquiera que lo contempla. Dicen que Ahuiantepuy significa la morada de los dioses. Por eso agradecemos y nos sentimos muy bendecidos de poder vivir esta experiencia. Porque el Salto Ángel no es solo una cascada, es el símbolo de la grandeza natural de Venezuela, una muestra viva de lo que el planeta puede crear cuando el tiempo y la naturaleza trabajan en conjunto. Pero Canaima no termina ahí. Exploramos también el Tepuy Curabaina, una cima cubierta de nubes donde el paisaje se vuelve casi real. Y visitamos también el Pozo Azul, un sitio escondido entre la selva de aguas tan cristalinas que parecen iluminadas desde adentro. Son lugares poco visitados, pero que completan la experiencia de una forma única. Espacios que mezclan aventura, misticismo y conexión pura con la naturaleza. Si alguna vez soñaste con vivir una experiencia que combine aventura, lujo salvaje, cultura ancestral y paisajes de ensueño, el Salto Ángel es ese lugar que lo reúne todo. Este es el puesto número 1 de Venezuela.
no solo por la fama, sino por su poder. Porque ver caer el Salto Ángel con tus propios ojos es presenciar la fuerza más pura de la tierra. Si estás planeando tu viaje por Venezuela y querés que tu aventura termine en lo más alto, aquí, frente al Salto Ángel, vas a entender por qué este país es una joya única en el mundo. Un destino que te cambia y que te deja con una sola certeza: Venezuela está hecha de maravillas.